Los 6 motivadores intrínsecos. ¿Se acuerda de la enciclopedia en carta que venía en Microsoft Windows? Era la enciclopedia más popular en la década de 1990, pero en 2009 Microsoft la sacó del mercado. ¿Por qué? Porque apareció Wikipedia, uno de los 10 sitios más visitados de la web en el mundo y que está escrita en 278 idiomas. ¿Cuánto ganan las personas que escriben para Wikipedia? Nada. No obtienen ninguna compensación económica. ¿Cuál es la motivación que tienen estas personas por escribir en la Wikipedia? Algunas, sin duda. Tienen motivaciones extrínsecas, por ejemplo, poder decir que son ellos quienes lo escribieron para el mundo, es decir, motivación extrínseca para inflar nuestro propio ego. Sin embargo, la mayoría escribe en Wikipedia por motivadores intrínsecos. Escriben porque ellos deciden hacerlo. Son ellos quienes definen su destino. Motivador intrínseco de autonomía. Otros escriben porque sienten que es un reto a la altura de sus talentos, sienten competentes haciéndolo. Motivador intrínseco de competencia. Otros escriben porque sienten que aprenden cuando lo hacen. Motivador intrínseco de aprendizaje. Según la literatura, es posible distinguir 6 motivadores intrínsecos que se generan mientras desarrollamos la actividad. Autonomía, competencia, relación, novedad, aprendizaje o crecimiento, trascendencia. Recordando la metáfora del automóvil, la motivación intrínseca puede ser vista como la batería del auto que se encarga mientras se realiza la actividad. En ese caso, cuando el auto se pone en movimiento. En los siguientes subcapítulos iremos profundizando en cada uno de ellos y dándole herramientas y estrategias concretas para que usted las pueda usar en su vida y en la empresa. Para muchos gerentes, padres y profesores y otros en general, el paradigma de motivación que prima en la sociedad es el de motivación extrínseca. La foca se mueve por el pescado, al igual que el ejecutivo por el bono o el dinero, el alumno por la nota y los hijos por los premios o castigos. No hay duda de que estos factores extrínsecos hacen que la gente se motive, pero, como vimos antes, tienen costos escondidos si no son bien empleados. Nuestra intención en los siguientes subcapítulos es que los gerentes, padres, profesores, entre otros lectores, comprendan que tienen la posibilidad de crear un entorno donde las personas se motiven a sí mismas y que existe una fuente de motivación intrínseca enorme que ellos puedan ayudar a extraer. Autonomía, el motivador intrínseco más importante. Ellen Langer, profesora e investigadora de la Universidad de Harvard, realizó un estudio en el que un grupo de ancianos en una casa de reposo se les animó a tomar más decisiones en su vida. Así se les permitió elegir una planta para que la cuidaran. Ellos determinaban cuánta agua le echaban a su planta, cuándo la regarían. Podían elegir los horarios de visita y decidir qué películas verían. En otras palabras, se les dio autonomía en sus vidas. A otro grupo de ancianos no se les permitió tomar decisiones. Se les dio una planta y no podían elegir los horarios ni las películas. Simplemente se los prefijaban. Además, se les indicó que a otras personas cuidarían de la planta. Lo que pasó es que se frustró su autonomía. La investigación duró 1 año y medio. Al final de ese tiempo, los ancianos que contaron con autonomía estaban más felices, más activos, más saludables y más alertas que el grupo que no tuvo autonomía. La autonomía no solo es el motivador intrínseco más importante, sino que además es una necesidad psicológica vital del ser humano, que
Cuando no la satisfacemos, puede tener impacto incluso a nivel fisiológico. También se ha encontrado que cuando las personas tienen más satisfecha su autonomía y la competencia y relación, otros dos motivadores intrínsecos. Menores serán los niveles de cortisol, hormona que se segrega en situaciones de estrés, y menores las respuestas de ansiedad ante una situación por enfrentar. En un estudio realizado en 2009 se encontró una relación entre los estilos de liderazgo y los ataques al corazón. En esta investigación participaron 3.122 hombres suecos y estos debían evaluar a sus jefes. Los investigadores les hicieron seguimiento a estos hombres durante los siguientes 10 años para ver quiénes querían ser hospitalizados por problemas cardíacos o infartos. Los investigadores encontraron que trabajar para un mal jefe incrementa el riesgo de ataques al corazón en 50%. Mientras más negativos los estilos de los jefes, menos felices eran los trabajadores. Cuando los jefes eran controladores, el bienestar era bajo cuando los trabajadores sentían que sus jefes promovían su autonomía. Brindarle las razones para hacer algo, por ejemplo, tenían un mayor bienestar. A estas alturas del libro ha quedado demostrada la importancia de la autonomía en la vida, pero ahora sería bueno concentrarnos en la autonomía en el trabajo o en la empresa. En un estudio realizado con 320 pequeñas empresas, se separó aquellas que otorgaban autonomía a su personal de aquellas que no lo hacían, que tenían un enfoque más autoritario. Las empresas se les siguió en el tiempo y encontró aquellas pequeñas empresas donde se daba autonomía. Crecieron 4 veces más rápido que aquellas con estilo autoritario de control. También se encontró que en estas empresas había un menor índice de rotación de personal en comparación con las empresas que no daban autonomía a sus trabajadores. Jesse, Connell y Ryan, 1989, estudiaron el rol de apoyo a la autonomía en el trabajo. En uno de sus estudios tomaron como muestra una compañía listada en el famoso ranking Fortune 500 y encontraron que cuando los jefes de la empresa promovían la autonomía de sus colaboradores, estos mostraban un mayor nivel de confianza en alta gerencia y reportaban una mayor satisfacción laboral. Se sentían menos presionados y menos controlados. En un segundo estudio, los investigadores tomaron otra empresa como muestra para estudiar si era posible cambiar las conductas de los jefes hacia una conducta que fomentara la autonomía. Para esto, hicieron una serie de talleres. Se encontró que sí era posible enseñar a los jefes a promover la autonomía. Pero, además, con esto se aumentó la satisfacción laboral de sus subordinados. Es decir, los cambios en los jefes tuvieron efectos hasta en sus colaboradores. Blaise y Breer encontraron que cuando los jefes eran percibidos como promotores de la autonomía, los colaboradores mostraban mayor satisfacción laboral, menor autismo y mayor bienestar físico y psicológico. En otras investigaciones hallaron que los trabajadores de una fábrica que sentían que su autonomía, así como la competencia y la relación, que son las necesidades que veremos más adelante, estaba satisfecha, mostraban mayores actitudes positivas hacia el trabajo, mayor autoestima y mayor bienestar. En otra investigación se encontró que el 76% de los empleados estaría dispuesto a cambiar de carrera profesional a cambio de un trabajo con más autonomía y flexibilidad para realizar sus labores. Aún más increíble, el 66% estaría dispuesto a recibir menos sueldo a cambio de esta posibilidad. Uno puede pensar que este tema de la autonomía es solo para ejecutivos de alto nivel, pero en realidad la necesidad de autonomía
la tenemos todos los seres humanos. En un estudio realizado en la planta de Ohio, a un grupo de obreros se les dio autonomía. Se les dijo que ellos podían organizarse y definir los horarios de los turnos de trabajo, que la planta pensaba cambiar de uniforme y que ellos podían elegir cómo sería el nuevo. Y también se les dio la oportunidad de decidir cómo gastar un presupuesto destinado a remodelaciones para su ambiente de trabajo. Se siguió el desempeño de la planta durante un tiempo y se encontró que en los 2 meses la planta había aumentado en 20% su productividad. Actividad. Recuerde alguna oportunidad en la que no le hayan dado la autonomía que usted quería. Quizá cuando se enteró de que tenía que hacer un trabajo y nadie le consultó su opinión al respecto. Quizá cuando su jefe le dio que hiciera algo en lo que usted no creía y tuvo que hacerlo. Quizá cuando sintió que usted no tenía el poder ni la capacidad de decir nada. O alguna otra situación familiar en la que sintió que no tenía autonomía. Recuerde cómo se sentía. ¿En qué medida esto impactó en su motivación? Haga una pausa en su lectura y reflexione sobre la pregunta. Me imagino que su respuesta fue que se sintió mal. Cuando hago este ejercicio en mis talleres con gerentes, hago esta pregunta a los participantes y siempre me responden al unísono que se sintieron mal. Luego les hago la pregunta: ¿cómo creen que se siente su propia gente cuando ustedes no les dan autonomía? Ahora la respuesta sigue siendo mal, pero muchos nos responden y ponen caras de culpabilidad. Poniendo en práctica el motivador de autonomía en la empresa. Un día me preguntó un periodista: ¿por qué los libros de autoayuda no cambian a la gente? Yo le respondí: los libros no tienen la culpa, las personas solo cambian cuando ellos mismos deciden aplicar en su vida los conceptos del libro. Como se menciona en la cita, leer este libro no es suficiente para ser un líder o un padre más motivador. Es importante tomar la decisión de aplicar los conocimientos vertidos en él. En este subcapítulo entregaremos herramientas concretas que ayuden a los lectores a pasar de la teoría a la práctica con respecto a cómo fomentar la autonomía. Volviendo a la metáfora de la cancha de fútbol, existen 6 dimensiones que determinan el nivel de autonomía que pueden tener un empleado en la empresa. Como se muestra en la ilustración, estas dimensiones son los límites de la cancha de autonomía que tienen los colaboradores. El primer hexágono muestra la cancha amplia de empoderamiento de un ejecutivo que tiene un buen nivel de competencia, cuyo jefe le ha delegado una serie de actividades donde decide solo. Una empresa donde existen normas y políticas claras, pero no es burocrática. Con un jefe que promueve la autonomía, brinda información suficiente y donde vive en una cultura sana y de empoderamiento. El segundo hexágono muestra el cambio de autonomía de un ejecutivo que tiene alta competencia para estar empoderado, pero donde el resto de variables le achican la cancha hasta que le queda muy poca o nada de autonomía para trabajar. A continuación le explicaremos cada una de las variables. Nivel de competencia. Habilidad. Mi metida de pata. Quisiera compartir con los lectores una metida de pata en mi vida profesional relacionada con el nivel de competencia cuando tenía el cargo de vicerrector de innovación en la UPC. Me encargaba, entre otras funciones diarias, recursos humanos. Recuerdo que había decidido, desde que se fundó la universidad, generar una cultura innovadora y centrada en las personas. Por ello, cuando tuve a mi cargo el área de recursos humanos, seleccioné una persona para que me ayudara en todo lo que se refería al clima y cultura. Me parecía alguien muy competente
tenía una excelente educación en temas de recursos humanos y una pasión por ayudar a las personas. Pero nunca había trabajado en temas de cultura y no conocía la UPC. Quisimos hacer un primer evento de comunicación en la universidad para transmitir información sobre los resultados, así como la estrategia a seguir a todo personal y aprovechar este evento para formar la cultura de la empresa. Entonces, le delegué el evento a esta persona. Hicimos una lluvia de ideas de lo que era importante hacer y una vez que acordamos la estrategia, la empoderé. El día del evento tenía expectativas muy altas, pero en poco tiempo me di cuenta de que no se iban a cumplir. No se hizo todo lo que acordamos y además conteníamos de algunos videos no era lo que yo esperaba. Tuve quejas de algunas autoridades, perdí credibilidad y también perdí mi oportunidad de iniciar la formación de cultura como hubiese querido. ¿Quién era el culpable de esta situación? Lamentablemente yo. Cometí el error de empoderar sin ninguna supervisión a una empresa nueva en la UPC que no tenía las competencias para hacer un trabajo como yo lo esperaba. En realidad, no había empoderado, había lanzado en medio de alta mar a una persona que apenas sabía nadar en la orilla. La conclusión de esta historia es que el primer paso para dar autonomía en la organización es entender el nivel de competencia y experiencia que tienen las personas que nos reportan. Es ridículo pensar que podemos darle la misma autonomía y sin supervisión ni apoyo a una persona recién egresada y que recién ingresa a una empresa, que a una persona que ha sido entrenada por nosotros y que ya tiene 5 años trabajando. Nivel de delegación. Pero lo que ocurre en muchas organizaciones es lo contrario a mi historia de la UPC. Los jefes y gerentes tienen su cargo a personas con la competencia de poder decidir solos, pero están obligados a consultar constantemente al jefe, hasta para cosas de bajo presupuesto y de poca importancia estratégica. Hay gerentes que tienen en su gerencia a profesionales de recursos humanos con mucha experiencia y competencia, pero estos gerentes son los que quieren decidir hasta qué artículos van en la canasta navideña. A continuación se presenta un formato de delegación que nos permite de forma muy práctica tener una conversación abierta con los trabajadores que nos reportan directamente para tratar de darles una cancha de autonomía más grande. El formato presenta ejemplo de algunas actividades de un jefe de desarrollo organizacional que reporta a la gerencia de recursos humanos. Como se observa en el primer formato, el jefe no ha delegado nada en el subordinado. El jefe decide todo. El nivel de competencia, habilidades del subordinado se presenta de 1 a 5, siendo 1 no tiene competencia y 5 tiene toda la competencia para decidir solo. El subordinado tiene 2 actividades con nivel 5. Sin embargo, aún en esos casos, es el jefe quien decide. En el segundo formato se muestra ahora que el jefe, después de una conversación con su trabajador, ha decidido ampliar su autonomía y le permite decidir solo en las 2 actividades en las que está totalmente calificado. El águila que no quería volar. Cuentan que había un rey en el que regalaron 2 águilas. Cuando éstas crecieron, una de ellas volaba y la otra solo se quedaba en la rama de un árbol. El rey, preocupado, pidió un consejo a muchos asesores para que hiciera volar al águila. Pero no tuvo buenos resultados. El águila seguía en la rama. Después de un tiempo, vino un campesino a ofrecer su ayuda al rey. El rey lo vio mal vestido y le dijo: ¿qué puedes hacer tú que mis asesores no hayan hecho para que mi águila vuele? Solo dame la oportunidad, mi rey, y yo la haré volar, respondió el campesino. El rey, que no tenía nada que perder, le dio el visto bueno. A los pocos minutos el águila de la rama estaba volando.
El rey fue a preguntarle al campesino, ¿cómo lo lograste? A lo que el campesino respondió, muy fácil, mi rey, solo corté la rama y el águila voló. No esperemos que nuestro jefe o alguien nos corte la rama en la oficina para recién ponernos a buscar nuestra autonomía. Seamos proactivos, busquemos la autonomía en el trabajo conversando y negociando con nuestro jefe, porque tenemos el derecho a estar más motivados en nuestra vida. Además, nos sentimos mejor. ¿Usted es un jefe controlador o que fomenta la autonomía? ¿Por qué quisiera controlar a esa persona realmente inteligente para luego decirle lo que tiene que hacer? ¿Usted es un jefe controlador o que fomenta la autonomía? ¿Por qué uno quisiera contratar a una persona realmente inteligente para luego decirle lo que tiene que hacer? Volviendo a la metáfora de la cancha con las 6 variables, en la ilustración se ve una cancha reducida de autonomía por inadecuadas conductas del jefe. A continuación, describo las conductas más importantes del jefe que impactan la sensación de autonomía del subordinado. Tolerar el error honesto. Promover un estilo horizontal. Preguntar y escuchar más, hablar menos. Involucrar a las personas que serán afectadas por la decisión. Evitar la microgerencia. ¿El problema lo tienen los demás? Casos exitosos de fomento de la autonomía en la empresa. El control logra la aceptación. La autonomía logra la motivación. Las personas hoy están buscando mucho más que un salario. Están buscando que los traten como seres humanos. Esto puede sanar, obvio, pero muchos empleadores todavía no lo entienden. Hay empresas que están convencidas de que la autonomía produce tan buenos resultados que han cambiado paradigmas en la forma de trabajar. Una de ellas es la empresa Google, la cual ha establecido la política del 20% para sus ingenieros de software. Significa que el 20% de su tiempo o a un día de la semana, los ingenieros de software tienen la autonomía para decidir qué proyecto desean emprender, con quién quieren hacerlo, dónde quieren trabajarlo y cómo quieren hacerlo. En otras palabras, un día a la semana el ingeniero hace lo que él realmente quiere. Algunas personas pueden pensar que esta política de Google ya no fomenta la autonomía, sino el libertinaje y la encuentran demasiado radical. Pero lo interesante es que el 50% de las innovaciones de Google proviene de este día. Cuando la persona se siente autónoma, se siente muy motivada, llena de emociones positivas y esto ayuda a fomentar la innovación. La empresa 3 millones tiene una política similar, pero en este caso el tiempo dedicado a los proyectos libres es de 15% a la semana. En su libro Why Work Sucks, Cali Ressler y Jody Thompson presentan la metodología de trabajo solo de resultados. El concepto de RAW se basa en los siguientes principios que fomentan la autonomía. 1. Cada persona puede hacer lo que quiera en la medida en la que logre los resultados a los que se compromete. 2. Cada persona tiene total autonomía y control en el manejo de su tiempo, en la medida en que se cumplan los resultados. 3. No se paga por tiempo, se paga por resultados. En mis consultorías de cultura organizacional encuentro una creencia compartida
en la mayoría de empresas. En que se queda más flojo en la empresa es el más comprometido. O si te vas temprano, eres un flojo. Estas creencias hacen que la gente se quede hasta más tarde, no porque lo necesita para cumplir los resultados, sino porque quiere cuidar su imagen en la organización. Es decir, por motivación extrínseca. Lo que plantea la metodología Rowe es medir a las personas no por el tiempo que se quedan calentando el asiento, sino por su aporte a los resultados comprometidos. Ellos tienen toda la flexibilidad de su tiempo en la medida en la que trabaje en equipo y cumplan con los procedimientos de la empresa. Es decir, hay ciertas pautas que trazan la cancha. Los supuestos creencias compartidas por los trabajadores de una empresa que rompe la metodología Rowe son: el trabajo ocurre de 9 de la mañana a 6 de la tarde en la oficina. Los resultados son proporcionales al tiempo que uno permanece en la oficina. La gente que trabaja más horas logra mejores resultados. Estar presente en la oficina es fundamental para trabajar en equipo. Si se le da a las personas en control de su tiempo, lo aprovecharán para otros fines. Para ascender a alguien, deben verlo trabajando más horas en la oficina. ¿Funciona la metodología Rowe? Esta metodología ha sido aplicada por varias empresas, principalmente en Estados Unidos, y los resultados han sido muy positivos. 1. Las personas que siguen esta metodología no reportan un incremento de horas en su trabajo. Había el miedo de que al liberar el horario de trabajo, la gente finalmente trabaje más horas, ya sea en la oficina o en su casa. Las personas sienten que tienen un mayor balance en su vida. Las renuncias voluntarias disminuyeron en 90%. La productividad aumentó en 35%. En esencia, lo que hace la metodología Rowe es darle autonomía a las personas en dos aspectos: en donde quieren trabajar y cuánto quieren hacerlo, en la medida en que uno cumpla con los resultados. Esta metodología tiene sentido porque no todos somos iguales. Hay personas que funcionan mejor durante la tarde o por la noche y otras, al contrario. Con Rowe se les da la confianza a las personas de que ellas puedan establecer sus propios horarios de trabajo y dónde hacerlo en la medida en que puedan estar en las reuniones de trabajo en equipo y cumplan sus responsabilidades. Algunas empresas en Latinoamérica han empezado tímidamente dando flexibilidad en la hora de ingreso al trabajo. La idea es que el empleado tenga la autonomía de decidir a qué hora quiere trabajar entre las 7 de la mañana y las 10 de la mañana, por ejemplo, y luego le piden que cumplan con sus 8 horas de trabajo diario. Es un buen inicio, pero dado que Rowe da tan buenos resultados, sería mejorar usar la metodología completa. Imagine que lo hemos convencido. Ahora usted piensa darle más autonomía a su gente. Aplica este formulario de delegación mostrando en capítulos anteriores. Cambia sus conductas como líder. Aplica parte de la metodología de Rowe porque sabe que sus colaboradores van a estar motivados y además usted va a generar mayor productividad. Pero luego de hacerlo, un par de personas que trabajan con usted se acercan y le dicen: jefe,
La verdad es que este tema de la autonomía no es para mí. Yo prefiero las cosas como eran antes. Para mí es vital consultar todo con usted. En otras palabras, antes su colaborador estaba reprimido en una jaula, con muy poca autonomía, pero ahora usted le abre y él no quiere salir. ¿Por qué? Porque es muy probable que su formación de niño haya sido controlada, que haya tenido padres autoritarios que no le daban autonomía o padres muy castigadores y maltratadores cuando se equivocaba. Ahora, de adulto, el colaborador tiene grabado en su inconsciente que es más seguro dejar que la figura de autoridad decida o que si se equivoca le van a quitar el cariño. Como veíamos en los capítulos anteriores, si no ayudamos a las personas a decidir por sí mismas, a reflexionar sobre sus acciones y a dirigir su propia conducta, no sabrán qué hacer en la ausencia de alguien que se los diga. ¿Queremos esto para nuestros trabajadores? ¿Para nuestros hijos? En mi experiencia con las personas con este pasado, además de abrir la jaula, es muy importante darles una mano para ayudarlos a salir de ella. Es decir, probablemente la autonomía los asuste. Por eso hay que ser gradual con estos colaboradores e ir fomentando su autonomía poco a poco. Que vayan sintiendo que son ellos quienes van decidiendo su destino, que son ellos quienes guían su actuación. Al final se beneficiarán de tener autonomía y se darán cuenta de que el pasado estuvieron viendo totalmente controlados. Evaluando su aprendizaje en el fomento de la autonomía. La autonomía implica asumir la responsabilidad de nuestros fracasos y asumir el crédito de nuestros éxitos. A continuación se pondrá un ejemplo de una situación que se puede ser empleada para evaluar qué tanto de un jefe fomenta la autonomía o el control con su personal en esta oportunidad. Plantearemos una situación para que usted ponga en práctica todo lo aprendido hasta el momento. Se le presentará una situación laboral y las posibles maneras de actuar frente a esta situación. Se les preguntará qué tan apropiado resulta para usted responder de manera que se indica de cada caso. Quizá la situación no se presente en su lugar de trabajo, pero trate de imaginar cómo respondería en una situación similar. Por favor, sea totalmente sincero con la respuesta. Miguel trabaja en una compañía como asistente de marketing y tiene varios años en la empresa. Generalmente ha logrado cumplir con las expectativas que se siente de él para realizar su trabajo y en su área también se han logrado los resultados esperados. Sin embargo, en las últimas 2 semanas se le ve preocupado y desganado. Si bien ha estado realizando y cumpliendo con su trabajo, como suele serlo, en estos últimos días se observa que ha participado menos que antes en las reuniones de lluvias de ideas para las nuevas campañas. ¿Cuál es la acción que usted, como jefe de Miguel, considera más apropiada? Recuerde que la idea es promover la autonomía de Miguel. Deténgase un momento y piense, ¿cuál de las opciones eligió como más adecuada? La opción número 2 es un comportamiento que ayuda a la autonomía de la persona. Si eligió las opciones 1, 3 o 4, deténgase un momento a reflexionar cómo estos comportamientos presionan a la persona y frustran su autonomía. La respuesta se promueve la autonomía. Es la segunda. En primer lugar, le pide que le cuente su versión de los hechos. Es posible que exista un motivo que nosotros desconozcamos. También, al preguntarle su opinión, lo valida como persona, pues le hace sentir que sus opiniones cuentan y fomenta así su autonomía. Hace deportes
porque quiere o porque debe. La diferencia entre quién eres y quién quieres ser es aquello que haces. ¿Cuántas veces le ha pasado que se ha comprometido con usted mismo a hacer una dieta, comer saludable o hacer ejercicios y luego se ha fallado a sí mismo? Imaginamos que más de una vez quizá lo que le ha fallado es tener la motivación correcta. Muchas personas inician dietas o empiezan a hacer deportes por motivaciones extrínsecas como no me gusta que me vean gordo o gorda, controlado porque lo piensan en los demás. No entro en mis pantalones o mi vestido, controlado por una meta. Si sigo comiendo así me dará un infarto o diabetes, controlado por el miedo a las consecuencias. Todos hacen deportes, yo también debería, controlado por la presión social. Voy a hacer deportes, yo también debería, controlado por la presión social. Voy a hacer deporte porque es lo que quiere mi padre o pareja, controlado por terceros. Las motivaciones extrínsecas, como hemos mencionado anteriormente, son motivadores de menor calidad de las personas motivaciones extrínsecas. Es probable que nos ayuden a iniciar un cambio de hábitos, pero será difícil que esta motivación funcione en el largo plazo, sobre todo si nos aburre la actividad. En una investigación se tomó como muestra un grupo de 136 participantes de edades entre 40 y 55 años y se evaluó el tipo de motivación que tenían para bajar de peso. Un grupo tenía motivaciones extrínsecas, como las mencionadas anteriormente, y otro grupo tenía motivaciones intrínsecas como quiero hacer dieta para sentirme bien conmigo mismo o quiero hacer dieta porque es importante para mi salud. Luego se les ofreció un programa gratuito de reducción de peso. Se encontró que en el corto plazo ambos grupos bajaron de peso. Sin embargo, solo aquellos que estaban motivados intrínsecamente mantuvieron la dieta a largo plazo. En una investigación realizada en los gimnasios se encontró que las personas más perseveraban en el largo plazo eran aquellas motivadas intrínsecamente porque me siento saludable, a diferencia de las personas motivadas extrínsecamente porque quiero que me vean delgada o delgado. Pero, ¿qué ocurre cuando nos aburre o nos da flojera o no entendemos la importancia de hacer deportes o cómo saludablemente? En este caso podría intentar el uso de un motivador extrínseco, porque existe la posibilidad de que después de un tiempo pueda realizando la actividad, comprendemos la importancia o hasta nos guste hacerla. En caso, presentando a continuación un ejemplo de esto. A veces una estrategia de control puede funcionar. Dario, el papá de Ariana, era una persona muy deportista y quería que su hija practicara deportes desde niña. Pero Ariana era una persona con poca motricidad, algo floja y no le gustaba hacer deportes. Su padre la hizo probar todos los deportes, pero Ariana terminaba dejándolos. Dario había sido campeón de esquí y decidió que su hija sí o sí tenía que hacer el deporte. En ese momento le quitó la autonomía a Ariana y le dijo, tú vas a estar aquí conmigo todas las semanas en verano y en invierno. Ariana reclamó, protestó, pero su padre la obligó a punta de castigos. Si no lo hacía, Ariana era una chica bastante dócil y con el tiempo aceptó hacer esquí, porque era lo que su padre esperaba de ella. A pesar de que iba a esquiar, sus protestas contra el deporte
Duraban media hora intentando convencer a su padre de que no la llevara. Pasaron 3 años en este plan hasta que Ariana fue creciendo, emprendiendo más el deporte y empezó a gustarle. Ya no se quejaba cuando iba, hasta en invierno con frío. Ariana se sentía muy competente esquiando y disfrutaba del deporte. Y ahora era ella la que decía a su padre para ir a practicarlo. Si analizamos la estrategia de papá de Ariana, en el primer caso empleó la motivación extrínseca externa por incentivos, castigos. Es decir, la obligó a hacer deportes e incluso recurrió al castigo. Más adelante, Ariana empezó a practicar esquí porque era lo que esperaba de ella. Esta motivación era una motivación introyectada. Luego de 3 años en los que Ariana se fue volviendo cada vez más competente, empleó a disfrutar el esquí y entonces su motivación fue intrínseca. Si hemos nuevamente si leímos nuevamente la ilustración de la escalera, ilustración 43 que se muestra a continuación, es importante recordar que no tenemos que pasar por todos los escalones. Podemos venir corriendo y saltar frente hasta el tercer o cuarto escalón. Motivación extrínseca, identificado motivación intrínseca, las cuales son de mejor calidad. Motivadores intrínsecos. Resumiendo lo aprendido. Lo único que es duradero es cuando las personas se motivan a sí mismas. En la ilustración 54 se muestra a un ejecutivo desmotivado. En su trabajo no satisface la necesidad de la autonomía. Todo es rutinario, no tiene novedad, no hay nada divertido. Siente que no trabaja usando sus talentos. Además, siente que está estancado, que no crece y para complicar las cosas viene un clima laboral de desconfianza. Siente que su trabajo es intranscendente. En cambio, en la ilustración 55 se ve un ejecutivo motivado que tiene un jefe que ha cerrado un entorno donde él se ha motivado a sí mismo por el trabajo. En primer lugar, su jefe promueve su autonomía y él siente que toma voluntariamente muchas de las decisiones que afectan su destino. Su jefe, además, crea un ambiente seguro donde las personas se pueden equivocar, pero no son castigadas, sino que se aprende del error. Su jefe hace un gran esfuerzo por compartir toda la información para que las personas estén empoderadas para decidir. Además, su jefe lo conoce bien, sabe cuáles son sus talentos y se ha asegurado de que su trabajo implique retos a la altura de sus talentos. El jefe promueve un ambiente horizontal cercano. Hay muy buenas relaciones interpersonales y se trabaja en equipo. Se vive un ambiente de sentido del humor y se promueve que las personas la pasen bien. El jefe ha creado una serie de oportunidades de crecimiento en el trabajo, rotando horizontalmente a las personas para que aprendan y conozcan otras áreas. Ha creado el club del libro para que una vez al mes se discutan los libros nuevos durante 2 horas. El jefe todo el tiempo les recuerda la trascendencia de su trabajo, cómo impacta en la empresa y los consumidores, en los colaboradores y en el país. Finalmente, el jefe reta a las personas para que propongan nuevas formas de hacer las cosas. Es un fanático de la innovación.